yo soy Mortem y les doy la bienvenida a este segundo video que servirá como introducción a una serie llamada Narrativas de Muerte, que tendrá como propósito analizar diferentes discursos que se han construido a través del cine en torno a la muerte. Como primer video de esta serie me pareció interesante hablar sobre un documental colombiano hecho en el año del 2001 por un director llamado Tsurisaki Kiyotaka, director japonés principalmente conocido por fotografiar cadáveres, rituales de muerte y procesos de embalsamamiento en países como Tailandia, México, Rusia y Colombia, siendo este último la locación de este film. Empezaré dando una breve sinopsis sobre el documental. En resumen, es la historia de Froilán Orozco, un hombre de edad que posee y administra una funeraria en el centro de Bogotá. Y digamos, el documental va a ser un registro audiovisual bastante explícito y detallado sobre el proceso de embalsamar cadáveres, pero que además de esto y conforme va pasando la historia, también nos daremos cuenta de un retrato de un contexto sociocultural bastante complejo en donde confluirán otras realidades y otras historias aparte de la de Froilán. Para el desarrollo de este video me pareció importante como categorizar o segmentar el video en diferentes aspectos y empezaré inicialmente con el contexto geográfico. La historia se centra a finales de los 90, un momento coyuntural en el país, en una zona conocida como el Cartucho, un espacio enmarcado por problemáticas de marginalidad, de habitabilidad de calle, de ilegalidad, el expendio y consumo de drogas, trabajo sexual y otras dinámicas que van a empezar a estructurar un imaginario colectivo de una cotidianidad generada por dos categorías principalmente, como era la violencia y el normalizar la muerte. Acá hablamos también de un tema de resignificación del espacio, de lo que simbolizaba todo este tipo de problemáticas concentradas en una zona, también un tema de estética del espacio, de lo que era reconocer e identificar la ciudad y la urbe y a quienes habitaban en ella y sus procesos colectivos configurando una realidad. Y acá llegamos también a unos elementos comunicativos desde la imagen, como escenas contrastantes, como esta por ejemplo, donde habían niños que salían de estudiar al lado de personas que estaban consumiendo a plena luz del día, y cómo la ciudad y la zona cambiaban de la noche a la mañana, siendo también un lugar donde no había presencia alguna del Estado más que para hacer un control o limpieza social en un tema de autoridad y abuso de poder. Partiendo de una realidad tan hostil, el tema de naturalizar la muerte era bastante común. Por ejemplo, encontrar cadáveres a plena luz del día en las calles de la ciudad era algo cotidiano y que también eran situaciones que servían para que la comunidad tuviera como sus encuentros donde hablaban del acontecimiento con mayor normalidad. Una escena que ejemplifica bastante esto es donde vemos a una señora con su nieta al frente de un hombre que había sido atacado y posteriormente asesinado, pues sin tener mayor sorpresa. Y es justamente en la funeraria de Froilán donde llegan personas con este tipo de historias o finales trágicos y violentos. Y acá llegamos al siguiente segmento, que es hablar sobre Froilán y el oficio del embalsamado. Creo que inicialmente el documental permite hacernos entender a Froilán como una persona carente de emoción y empatía alguna por los cadáveres, pero también existe una labor de dignificar y tratar de comprender un poco desde la perspectiva del mismo embalsamador el tema de la vida y de la muerte en una experiencia tan cercana con los cadáveres. Y acá hay varios aspectos particulares sobre el embalsamador, siendo por ejemplo el conocimiento empírico que tiene a este sobre anatomía humana. Hay una escena en donde el mismo Froilán nos muestra y nos enseña cómo un hombre tenía afectaciones en su próstata viendo solamente su cadáver. En sí la funeraria va a ser solamente una sala muy pequeña con estanterías, algunos frascos, algunos químicos y herramientas rústicas, siendo unas de estas unas correas que de forma muy recursiva ayudaban a Froilán a mover y acomodar el cadáver pues de una forma muy cómoda. Y otro tema que es bastante particular es el tema de maquillar y embellecer el cadáver, tratando de que esa persona quedara lo más reconocible que se pudiera. Y creo que acá se hace énfasis en la ritualidad, en como un país tan creyente y tan católico como Colombia, el tema de velar y rendirle culto al cadáver pues también genera una noción de dignificar la muerte.
Y hay algo bastante particular que nos muestra el documental, y es un tema de competitividad entre embalsamadores, de quién lo hacía mejor o quién cobraba menos, también una cuestión de calidad del trabajo, pero también un tema de jerarquía, ¿no? De estas grandes empresas o de estas grandes funerarias que tenían todo un monopolio en el mercado de la muerte, que también se verán marcado un tema de desigualdad social, de cómo las familias que se encontraban en situaciones vulnerables o de barrios periféricos, pues solo podían acceder a los servicios de estas pequeñas funerarias. Aclaro que ya estas pequeñas funerarias no existen, solamente existen estas grandes empresas pues que te ofertan planes y demás. Lo más irónico de todo será el desenlace de este documental, donde también vemos una de las escenas, creo yo, que es más trascendental en todo el documental, cuando Froilán habla sobre la época de la violencia, este conflicto entre liberales y conservadores, de cómo esto marcó mucho su vida y espera que esto pues no se repita, pero que finalmente, hablando en un contexto histórico, va a ser una situación que va a marcar el presente de la sociedad colombiana. Otra cuestión interesante en cuanto al tema de composición de la imagen es el tema de la musicalidad, de cómo está sonorizado el documental con canciones que le generan al espectador una especie de familiaridad, de cercanía y de identidad con lo que se está viendo. Y bueno, esto es como un pequeño intento de tratar de analizar algunas cosas que nos muestra el documental. Creo que entre más lo veo encuentro más interesante su narrativa, y pues sobra decir que es una invitación a que lo agradecerles que hayan visto el video, que apoyen y nada, pues que nos veremos en una próxima ocasión.